Este es un video de una serie en la que vamos a abordar cómo aproximar el área bajo la curva de una función. El objetivo de este video en específico es desarrollar gráfica y simbólicamente el método de aproximación al área por rectángulos a través de la obtención paso a paso de los elementos necesarios para llegar a la formulación con sumas de Riemann, con la intención de lograr una mejor comprensión de la integral definida. Específicamente en este video vamos a abordar el concepto de área bajo la curva, los métodos de aproximación al área bajo la curva, que es una suma de Riemann, y el método de rectángulos. Bueno, pero ¿qué es esto del área bajo la curva? Primero veamos que la importancia de este tema es porque esto es lo que da origen al cálculo integral, además de que tiene muchas interpretaciones y muchas aplicaciones. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos una situación en la cual tenemos una función de la forma y igual a f de x, definida dentro de un intervalo cerrado para x desde a hasta b, y nos piden calcular el área comprendida entre la gráfica de la función f de x y el eje de las x para el intervalo dado. Veamos un ejemplo con GeoGebra. Entonces, si ingresamos aquí la función, por ejemplo, una función continua, voy a poner seno de x más 3 para un intervalo, ahí está, desde a igual a 1, por ejemplo, hasta b igual a 10. Y entonces lo que nosotros queremos calcular o aproximar es el valor del área que aparece sombreada. Ese es el valor, ese es el área bajo la curva, es el área comprendida entre mi función y el eje de las x para un intervalo definido. Existen distintos métodos de aproximación al área bajo la curva. Nosotros vamos a abordar el método de rectángulos, el método de trapecios y el método de Simpson. El método de rectángulos consiste en, dada la región como aparece aquí en la diapositiva, la vamos a dividir en n rectángulos que tengan el mismo ancho de la base, ¿ok? Como apareció aquí. El ancho de la base lo vamos a llamar delta x. Después vamos a calcular el área de cada rectángulo, sabiendo que el área del rectángulo y lo vamos a obtener multiplicando la base del rectángulo y por la altura del rectángulo y. Aquí la variable y únicamente me está enumerando en qué rectángulo estoy, ¿no? Puede ser el rectángulo 1, 2, 3, etc. Y finalmente vamos a sumar las áreas de esos n rectángulos. Bueno, sabiendo que el área del rectángulo y va a ser igual a la base del rectángulo y por la altura del rectángulo y, si nosotros definimos n un número fijo de rectángulos, entonces para calcular el ancho de la base del rectángulo y vamos a utilizar esta formulita. Nuestro intervalo que va desde a hasta b lo vamos a dividir entre n, que va a ser el número de rectángulos, y esto nos va a devolver el ancho de cada rectángulo. Todos los rectángulos, recuerden, tienen que tener el mismo ancho en su base. La altura del rectángulo y la vamos a calcular evaluando en la función alguna de las x que aparecen en el subintervalo que corresponde con el rectángulo y. Por ejemplo, para el que aparece ahí de color rojo, yo tengo que escoger una x dentro de ese intervalo sobre la cual voy a medir la altura. Si nos fijamos en el dibujito, está tomada la x del lado derecho del subintervalo, porque si saco una línea ahí o un segmento de recta hacia arriba, observamos que ahí es donde mi rectángulo choca con la función. Entonces la altura la estoy tomando del lado derecho de mi subintervalo. Entonces si yo evalúo esa x sub i asterisco en mi función, obtengo lo que es la altura de mi rectángulo. Entonces yo puedo decir que el área del rectángulo y va a ser igual a mi delta x, que es el ancho de la base, por mi función evaluada en la x sub i, que es la altura de ese rectángulo.
Bueno, esto lo podemos expresar por la propiedad conmutativa de la multiplicación como mi función evaluada en la x sub i asterisco por el ancho del rectángulo, que es delta x. Pues de esta forma, igualita, entonces calcularíamos el área de cada rectángulo, ¿no? El área del rectángulo 1 sería mi función evaluada en la x1 por mi delta x, ¿no? Entonces si observamos ahí el primer rectángulo, tomo la x del lado derecho, evalúo en la función para sacar la altura de ese rectángulo y lo multiplico por el ancho del rectángulo, que es delta x. Luego el área del rectángulo 2, lo mismo, tomo la x del lado derecho, la evalúo en la función para obtener la altura y la multiplico por el ancho de mi rectángulo. El área del rectángulo 3, lo mismo, del rectángulo 4 y así sucesivamente hasta el área del rectángulo n. Entonces el área del rectángulo n nos quedaría representada como a sub n, va a ser igual a mi función evaluada en la x sub n asterisco, que eso me devuelve la altura, por mi delta x. Y entonces la aproximación al área bajo la curva sería la suma de las áreas de todos los rectángulos que acabamos de calcular sus áreas, ¿no? Bueno, esta misma formulita la podemos abreviar mediante la notación sigma o connotación de sumatorias, es decir, tenemos que el área se va a aproximar a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, así sucesivamente más a sub n. Si quiero expresar esta fórmula de manera abreviada, utilizo la notación sigma, en la cual, bueno, es de esta manera. Observen que ahí sigma depende de una variable i cuyos valores van de 1 hasta n. Esta variable es entera, entonces sus valores van aumentando de 1 en 1. Y a depende también de esta variable a sub i. Entonces nos queda que cuando i valga 1, nos sale a sub 1. A eso se le va a sumar. Ahora i aumenta de 1 en 1, entonces i vale 2. Sale entonces a sub 2. Y así sucesivamente hasta que i tome el valor de n. Y entonces el término de la sumatoria que voy a obtener es a sub n. Pero como sabemos que la fórmula para calcular el área del rectángulo i es mi función evaluada en x sub i por delta x, pues esta misma fórmula la podemos expresar de esta manera, ¿no? El área se puede aproximar como mi función evaluada en x1 por delta x más mi función evaluada en x2 por delta x, así sucesivamente. Y también la podemos representar en forma abreviada con notación sigma. Observen que ahí la variable i que va de 1 hasta n es la que me está indicando la x en la cual estoy tomando estoy evaluando la función para tomar la altura de mi rectángulo. Entonces mi notación sigma me queda de la siguiente manera. Mi área se puede aproximar con la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi función evaluada en x sub i asterisco por delta x. Bueno, a esto es a lo que se le conoce como suma de Riemann. Una suma de Riemann se puede definir como una aproximación al área bajo la curva a partir de una suma de áreas de un número finito de figuras más simples como rectángulos, trapecios, etc. Y entonces queda representada por esta expresión. La x sub i, sobre la cual estamos tomando la altura de nuestro rectángulo, puede tomarse en distintas posiciones. Puede tomarse en el extremo izquierdo del intervalo, en el extremo derecho, en el punto medio, o incluso pueden definirse otras formas para tomar la x sub i sobre la cual se evalúa la función. Y entonces, dependiendo de qué se seleccione, de qué lado tomar la x sub i, se tienen distintas variantes del método de rectángulos. Nosotros vamos a estudiar el método de rectángulos por la derecha, que vamos a denotar como r sub n, rectángulos por la izquierda, que vamos a denotar como l sub n,
y rectángulos por el punto medio que vamos a denotar como m sub n. N me indica la cantidad de rectángulos que estoy tomando en cada uno de mis métodos. Pero ¿qué relación guarda esto del área bajo la curva de una función con la integral definida? Pues dijimos que el área de un rectángulo es de la forma mi función evaluada en la x sub i, que es la altura de mi rectángulo, por mi delta x, que es la base, ¿no? Lo que mide la base. Para aproximar el área bajo la curva, lo que hacemos pues es sumar las áreas de los n rectángulos, ¿no? Abreviado con la sumatoria nos queda de esta manera. Ok, si nosotros quisiéramos el área exacta, tendríamos que hacer que el número de rectángulos aumentara indefinidamente. Es decir, entre más rectángulos tomemos, nuestra área se va a ajustar más al valor del área real. Veamos con GeoGebra. Retomando entonces el ejemplo, tenemos que el área real es de 28.38. Si nosotros tomamos el área de un solo rectángulo, observen aquí el ancho de la base delta x es 9 y al evaluar mi función en el lado izquierdo, en la x del lado izquierdo en 1, obtenemos la altura de ese rectángulo que es de 3.84. Entonces, si aproximáramos el área solo con un rectángulo, tendríamos que el área sería de 34.57, que es mayor al área real, que es de 28.38. Entonces, a esa se le llama una sobreestimación del área porque tenemos un valor mayor al área real. Si nosotros aumentamos el número de rectángulos, observen, ahí está, cómo aquí está el valor del área. Aquí, por ejemplo, con 53 rectángulos es de 28.49, ya se aproxima bastante al valor del área real. Entonces, si hago que n crezca, el área se ajusta mucho mejor al valor del área real. Por ejemplo, si n es igual a 100, entonces tendríamos ahí el valor del área aproximada con 100 rectángulos es de 28.44 y el valor del área real es de 28.38, ya está bastante cerca al valor del área real. Observen que conforme aumentamos el número de rectángulos, el delta x, el ancho de cada rectángulo, se hace cada vez más pequeño, es decir, tiende a 0, hasta que se convierte en la suma de algo continuo, ya no discreto. Bueno, entonces cuando metemos esa sumatoria dentro de un límite, cuando n tiende a infinito, el ancho del rectángulo, que es delta x, se va a convertir en algo muy pequeño, que va a ser un diferencial de x, y mi función evaluada en la x sub i se va a convertir simplemente en f de x. Y esa sumatoria entonces se convierte en una integral definida dentro de un intervalo desde a hasta b. Cuando x se mueva desde a hasta b, de mi función f de x por el diferencial de x, con esta integral podemos calcular el valor del área exacta bajo la curva de la función f de x, o bueno, comprendida entre la gráfica de mi función f de x y el eje de las x, para el intervalo definido desde x igual a hasta x igual a b.